participaciones. Ahí empezamos a grabar. Eh, Ahí le Bien. empezamos, damos, le damos la damos el bienvenida inicio. a todas y a todos. Este es nuestro último encuentro. Eh, Esperamos que puedan participar de todas las instancias, y cualquier cosa nos escriben si falta algo, si ustedes necesitan información o todo lo que es administrativo. Eh, Vemos que tampoco hay grupos que todavía no han participado del último foro. Los foros van a tener una fecha de cierre, y les pedimos que en estos días vayan completando todas las instancias que tienen que ver previas al trabajo final que hoy les vamos a pedir. Así que, bueno, vamos a darle unos días hasta los primeros días de octubre para que participen de las distintas instancias. Aquellas docentes que no hayan concurrido a alguno de los encuentros tienen que hacer el foro para acreditar esa asistencia. Podían faltar a un encuentro de los 3. ¿Algo más, Laurita? Eso, No, recalcar esto, que las personas que participen de este foro que acredita la asistencia al encuentro sincrónico del que faltan, solo la tienen que hacer estas personas que necesitan acreditar, o sea, no es para todos en general. Si ustedes ya están en el encuentro, no es necesario que de ese participen, ¿sí? Sí, si hay alguna otra actividad de foro que se desprende de este encuentro, y que es que nosotros lo aclaramos, y aclaramos el de Avatar, ¿no? Que era el encuentro asincrónico del segundo encuentro, ¿sí? Pero si no, cuando lean ustedes que es para acreditación de inasistencia al encuentro, solo es la persona que faltó, bueno, no las que estuvieron presentes, ¿sí? Eso, aclarar, recalcar eso. Porque bueno, por ahí teníamos algunas participaciones de gente que sí estuvo y también se tomó el trabajo de participar. Bueno, esas personas están exentas de hacer ese trabajo. Bueno, eso por un lado. Después queríamos valorar el trabajo que hicieron en el foro de sincrónico, que se refería a la película de Avatar. Vimos participaciones muy interesantes, muy completas. La verdad que nos gustó mucho la manera en que pudieron intervenir, este intercambio que se generó entre el grupo, entre los grupos de trabajo que fueron aportando a esa tarea, ¿no es cierto? Valorar mucho ese esfuerzo y esa dedicación que ustedes pusieron en ese trabajo de foro asincrónico. bien. Sí, Susi, no sé si Bueno, querés. sí, yo quería en primer lugar, bueno, saludarlos. Esta es la recta final, así que bien, seguimos firme y bueno, tenemos que completar todas esas instancias que las chicas recién dijeron que faltaban en algunos casos. Bueno, yo voy a hacer una pequeña devolución acerca de lo que he leído de la participación en el último foro. Ustedes tenían que detectar, poder describir cuáles eran las dimensiones que aparecían en la película de Avatar, esas dimensiones desde las ciencias sociales y naturales. Y bueno, yo quiero felicitarlos porque en realidad, o sea, hicieron un muy buen trabajo. Lo que se pudo ver es que le dedicaron tiempo, le dedicaron espacio, hubo una relación de diálogo entre los integrantes del grupo, se pudieron conversar ideas y plasmarlas después para que el resto lo conozca cómo lo trabajaron, socializándolo, por supuesto. Pudieron dar cuenta no solo de lo que estaba explícito, sino también de aquellas cuestiones que estaban implícitas, ¿sí? O sea, que hicieron una lectura minuciosa, pudieron leer entre líneas, o sea, fue una lectura mucho más aguda, y lograron llevar adelante categorizaciones muy, muy buenas, ¿sí? En relación, por ejemplo, plasmaron cuestiones de la otredad, del imperialismo, del colonialismo,
establecieron relaciones muy buenas entre lo que acontecía en la película y haciendo una analogía, ¿no es cierto?, un paralelismo con problemáticas actuales, problemáticas como la de Vaca Muerta, como estas extracciones a cielo abierto. Y bueno, y pusieron en consideración un montón de cuestiones que tienen que ver con lo ético, con la empatía, con la relación del hombre con la naturaleza, la cosmovisión. Me encantó eso de la conexión neuronal, ¿sí? Porque tiene que ver con esa conexión del hombre con la naturaleza. Hablaron de manipulación genética, o sea, la dimensión tecnológica, cómo está presente en todo esto, y pudieron dar cuenta, ¿no es cierto?, de la selección de los fragmentos que las elecciones que hicieron de los fragmentos daban cuenta de la conflictividad y la complejidad que existe en todo lo que es social y natural, ¿no es cierto? Eh, por ahí, o sea, quienes trabajaron solos, impulsarlos a que se reúnan en grupos, el trabajo en grupos siempre es enriquecedor, porque uno aprende con el otro, del otro, y también enseña, ¿no? Yo creo que es mucho más rico, porque uno puede conversar, puede intercambiar ideas, y eso hace al enriquecimiento de cada uno. En uno de los grupos me llamaba la atención, o sea, me llamaba la atención, no es que me llame tanto la atención, pero sí había un cierto pesimismo de que todos lo tenemos, ¿no? Un poco, como que, ¿qué hago yo con todo esto? Existe la ley, existe aquello, pero en realidad nada de eso que existe se puede concretizar, ¿sí? O sea, muchas preguntas acerca de cómo implementarlo y demás. Y yo lo que les quería era devolver con preguntas ese cierto pesimismo, ¿no? Entre comillas, y preguntarles, ¿no es cierto?, cuál es el rol que tenemos los docentes, ¿no? Pensarlo en relación a eso, pensar en quiénes, ¿sí? O quién puede generar instancias de concientización. Y una de las cuestiones que habíamos hablado, creo que en la primera clase, fue la construcción de ciudadanía, el empoderamiento. Entonces, empezar a preguntarse sobre esas cuestiones. Somos docentes, tenemos un rol importante en la sociedad y tenemos que ver qué tipo de docentes queremos ser y para qué, ¿sí? Trazarnos metas. Bueno, eso, me pareció muy, muy rico todo lo que hicieron y las invito a seguir trabajando de esta manera. Así que bueno, ¿algo más tenés para decir vos, Lauri? Sí, yo por ahí también valorar esta identificación de los conceptos estructurantes, ¿no? Que a veces por ahí cuesta tanto poder identificarlos y ustedes ahí, como dijo Susi, pudieron hacer una identificación no solo de las dimensiones dentro del área de las ciencias sociales, sino que también en naturales trabajaron mucho los conceptos estructurantes del área, ¿sí? Estos que nos Tal cual. permiten preguntar a este ambiente, interrogar este ambiente, ¿no? Hablaron de sistema, cuando hablan de sistema lo relacionaron muy bien a la parte de interacciones y de cambios. Este gran sistema que hablaba, que a mí también me gustó cuando mencionaron, lo trabajaron desde las interrelaciones a este sistema neuronal, ¿no es cierto? Entonces, cómo fueron apareciendo estos conceptos estructurantes, que en otras oportunidades por ahí es como una demanda de por ahí no identificar o que cuesten identificarlos, ¿sí? En las temáticas que elegimos para trabajar. Y en este trabajo se vio cómo pudieron ir identificando cada una de esas dimensiones y de esos conceptos estructurantes. Trabajaron desde cambios, trabajaron desde diversidad, ¿sí? Más allá de diversidad de especies, diversidad cultural, ¿no? O sea, trabajaron un montón de conceptos súper interesantes
para retomar, ¿no es cierto?, en estas propuestas, nuevas propuestas que vamos a ir ofreciendo durante el encuentro de hoy y para el trabajo final, ¿no es cierto?, del trabajo, de trabajar, ¿no? Identificar y tratar siempre de remitirnos a esa identificación de dimensiones, de conceptos que nos permiten ir interrogando a ese ambiente, a estos recortes del entorno, ¿sí?, que queremos llevar a nuestras aulas para problematizarlo, para ponerlo en tensión, ¿sí? Tal Así que cual. bueno, eso. No sé si ustedes por ahí quieren Bueno, comentar algo sobre lo que les pareció el trabajo, ¿sí? Si por ahí les gustó, cómo lo vieron, cómo lo fueron desarrollando con los compañeros. No sé si quieren hacer algún aporte de ustedes ahora o si no, continuamos. Bien, bueno, continuamos. vamos, bueno, ahora las vamos a invitar a ver un video y a continuación de ese video van a ir a trabajar a las salas. eh, Ustedes tengan en cuenta en qué sala van a trabajar o están trabajando, porque después va a haber otra segunda vuelta en la que ustedes van a tener que seleccionar a qué sala ir y tienen que volver a la sala que estaban. Así que tengan en cuenta eso, así se hace más dinámico. Claro, y por ahí más ágil al ir a la sala, ¿sí? En esa Sí, primera instancia ahora nosotros vamos a ir mandándolas al azar, pero en la segunda ya les va a salir que ustedes elijan la sala donde quieren ir y tengan en cuenta ese numerito de sala que les toca en la primera vez para ya ponerlo en la segunda etapa, ¿sí? O anótenselo por ahí. Bueno, bien. bueno. Bueno, ahora les vamos a compartir un videíto. Después le vamos a poner unas preguntas que ustedes pueden escribirlas o sacar una foto de una captura de pantalla para poder ir a trabajar en las salas. Ahí yo lo comparto, ¿querés verlo? Ah, listo. Dale. Ujú. Es un video cortito, dura 1 minuto, así que si es necesario lo ponemos 2 veces. No se escucha, Lau. No se escucha. A ver si... Ahí estaba con mudo. Vuelvo a pasar. No. Gracias al avance en el desarrollo de Vaca Muerta, ubicada en la provincia de Neuquén, la producción de petróleo del país podría duplicarse en los próximos 5 años. Este crecimiento permitirá no solo abastecer la demanda que tiene Argentina, sino que abrirá las puertas a que el país pueda exportar hidrocarburos, generando las divisas que necesitamos para poder crecer, creando miles de puestos de trabajo. Para que nuestra energía pueda llegar a todo el mundo, desde YPF estamos impulsando el proyecto Vaca Muerta Sur, un oleoducto de casi 600 kilómetros de longitud que conecta nuestra zona productiva en Neuquén con la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Su objetivo es aumentar 2,5 veces la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina en los próximos 3 años. El proyecto contempla, además, la construcción de una terminal de exportación de clase mundial. ¿Cómo es el proceso de transporte? El crudo se bombea desde los pozos a una planta de tratamiento. De allí viaja 600 kilómetros por el oleoducto hasta la terminal de tanques que se construirá en Punta Colorada, ubicada en el Golfo San Matías. La terminal despacha el crudo hacia 2 monoboyas instaladas a 6 kilómetros de la costa. Allí amarrarán los buques tanque que vienen a buscar el petróleo.
Toda la operación se hace bajo normas internacionales de seguridad que garantizan que el proceso sea seguro sin impacto para las personas o para el ambiente. El transporte de crudo, o midstream, se convierte así en la llave para destrabar todo el potencial que tiene Vaca Muerta. La magnitud de este proyecto lo convierte en algo trascendental para las provincias involucradas, para la Argentina, para YPF. Bien, ¿se pudo ver bien? ¿Se pudo escuchar? Escuchaba un Sí, poco sí. cortadita, pero creo que... Ah, por ahí por mi pero internet. no, sí, Al principio, después se escuchó bien. Después se sí. escuchó bien. Bueno, igual les Sí. vamos a compartir nosotras el link para volver a verlo si lo necesitan. Bueno, ese primer video va acompañado de unas preguntitas que nosotras acá también, esperen un ratito, les vamos a volver a compartir. Ahí yo pongo el link para que... Ajá, yo ahí lo tengo también en la presentación que ahora les dejo. Denme un ratito. Ahí, ¿la están viendo? Esta es para que ustedes puedan anotar, ¿sí? Ay, O puedan tomarle alguna fotito a la consigna del trabajo. Este es el primer momento de actividad en sala, que se va a desarrollar a partir del videito que ustedes pudieron ver recién. Las preguntitas son, ¿cuáles son las primeras ideas que surgen después de ver el video? ¿Hay una trama oculta? ¿Quiénes la promueven? ¿Por qué? Y ahí abajo les dejamos el link del video, ¿sí? Ustedes si pueden, tómenle una captura, así podemos ir más rápido y no nos detenemos, no perdemos tanto tiempo en entrar a cada sala y a ir cargándoles la información de las preguntitas, ¿sí? Avísenme si pueden hacemos entrar. 5 salas, Clau. Sí, hagamos 5 salas. ¿Las vas armando vos, Vero? Sí. Y yo dejo ahí para... Y para Automáticamente. esta primera actividad les vamos a dar unos 15 minutitos, ¿sí? Para que ustedes puedan debatirlos, por ahí para la organización después de la puesta en común, que haya un referente por grupo, uno o dos que quieran ir comentando todas las ideas, el punteo de ideas que van surgiendo, ¿sí? Y lo podamos hacer, ir haciendo por ahí más llevadero, más dinámico, por ahí si alguien quiere participar, bueno, puede levantar la mano, pero por ahí para una mejor organización que se puedan, que haya como una persona referente por grupo. Bueno, Bueno, ahí ya las mando. y acuérdense el numerito de sal. Bueno, ahí ¿Ya están entrando. ponemos pausa a la grabación? Sí, Dale. ahí. Ahí. Bueno, pudieron trabajar en las salas. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Quién ¿Cómo quiere estuvieron? arrancar? Eh, a- para hacerlo más Nosotros, el grupo dinámico. 5, Sí, el Bien. grupo 5.
Bueno, una de las cosas que comenzaron a surgir, yo lo estoy anotando porque yo voy a tener acá el machete, em, veíamos cómo esta publicidad en cierto modo trata de transmitir un ideal o trata de demostrar como que esto está todo bien con donde se está desarrollando, con el ambiente en el que está, con las personas que están involucradas, y que si quizás lo ven personas que están en otra provincia, dicen, esto es lo mejor que hay, mudémonos, que de hecho ha pasado. Sin embargo, la trama que trata de ocultar es que sucede muy seguido, y acá retomo palabras de una compañera que enfatiza los yacimientos petrolíferos, poniéndolos como en primer lugar, y por un lado se termina minimizando las otras actividades que se realizan aquí en la zona, como por ejemplo las actividades agrícolas. Y por extensión, también sabemos por los medios de comunicación y por gente que vive en la zona, que ha pasado que ha habido contaminación, han habido temblores, ruptura de casas, pérdidas de animales. Entonces, no es tan ideal como se muestra en ese video. O que todo el mundo va a tener trabajo, o que va a haber un montón de puestos de trabajo, cuando en verdad sabemos de que son unos pocos los que ingresan, y los que viven por fuera lo viven de otra manera. Y otra cosa que también salió es el tema del color azul, que aparece en el video y en la publicidad, donde se está escondiendo quizás la contaminación, ya que el color azul puede representar como el agua, o por ende la vida, lo que está bien, y que se quiera demostrar cierto mensaje cuando en realidad hay mucha contaminación o no está coexistiendo verdaderamente de la mejor manera con el ecosistema donde está. A modo de resumen, ¿no? Porque el Bien, debate sí. es más largo. Bueno, Ha sido más largo seguro el debate ese. Totalmente, muy bien. muy bien, buenísimo. ¿Otro grupo? Hola, buenas tardes, profe. Mi cámara no anda, así que no prendo la cámara. Somos Ajá, del bueno. grupo 4 y les Ajá. leo también un machete que fue entre grupal y dice así: las ideas principales son el hecho de plantear una explotación de recursos como evaluación, sin evaluar el impacto ambiental que produce y solo las posicionados desde lo económico. La trama oculta es mostrar que se trata de un crecimiento para la humanidad, no como algo que puede atentar contra el bienestar de la salud y el ambiente, desde un paradigma económico. La trama es económica y quien está detrás es el Estado y la empresa. Lo que está haciendo es necesario para la economía, publicidad de avance, campaña política. Habla de trabajo seguro, sin mencionar cómo impacta a quienes viven allí, ni las consecuencias ambientales, el deterioro de las cuencas acuíferas, cómo impactan sobre las placas que se producen que producen temblores. Nos abastecemos del agua que viene de las vertientes del río Limay y Neuquén. Parte oculta, ¿a quién enriquecería? ¿Qué es enriquecer? ¿A quiénes? ¿A quiénes perjudica? Hay un debate sobre el impacto ambiental de esta obra, la huella y la huella de carbono. Es lo que una compañera también hablaba con respecto de que eh, hablan de del transporte del gas, y acá en Neuquén y zonas más cercanas no hay gas, en varios barrios, por ejemplo. Entonces también eso es lo que se hablaba en el grupo 4, que las compañeras por ahí pueden aportar más ideas de lo que se estuvo conversando, pero eso fue lo puntual de lo que se pudo extraer del video. Bien. También Bueno, así como estuvo bueno el debate, también quedaron varios interrogantes para debatir y seguir pensando en este video que bastante amplio es. Perfecto, muy bien, muy Muy bien. muy buenos Yo, análisis, muy buenas yo soy intervenciones. del grupo 4 también, y agregaría lo que era YPF con el color celeste y la nacionalidad, ¿sí?
el fomentar esta parte de la nacionalidad argentina, de que YPF al ser argentino, que vamos a impulsar progreso, economía. Entonces, esto históricamente YPF ya sabemos que partió o sea, fue de la Argentina, se vendió a otro país y ahora no sé en qué está, pero la cuestión es que se mantiene ese color como una bandera. Bien. Sí, y otra cosa que también me gustaría agregar fue la palabra evacuar. Evacuar, uno evacúa algo que sobra, algo que molesta, algo que no tiene que estar donde está. En este caso es explotación y es extracción, no es una evacuación. Y Entonces, bueno, nos parece que hay algunos sobreexplotación. términos que no son ingenuos. Ujú. Sí, Bien. muy bien. Todas pertenecían al mismo grupo, ¿verdad? Las que fueron recién aportando. Sí, Bien, sí, todos el cuatro. otro grupo? Bueno, nosotras del grupo 3, yo entré por ahí un poquito más tarde, pero bueno, pudimos ver el video de vuelta y me compartieron las preguntas y también, bueno, fui tomando por ahí apuntes de lo que fuimos diciendo. Y era más por ahí de lo positivo, hablamos solamente por ahí de los puestos de trabajo que genera, pero después de lo negativo hablábamos de la contaminación del medio ambiente, que ahí lo pintan como que no, todo está, digamos, asegurado, de que todo está resguardado. Y después en eso de la trama oculta también veíamos que, bueno, que no nos cuentan todo y que la provincia de todo lo que ellos hablan de ese enriquecimiento no vemos nada. O sea, lo que nosotros vemos es el estado de las rutas, después ver que hay pueblos, digamos, de Neuquén que están sin el gas, no cuentan con ese servicio. Después, bueno, también el pago, digamos, del impuesto del gas, lo pagamos al igual que todos, no es que lo pagamos menos. Después vemos la decadencia que hay en educación, en salud, como que ellos ahí en el video, digamos, muestran el enriquecimiento, pero nosotros no lo vemos, no lo vemos en la provincia. No nos dicen qué cosas van a hacer, qué van a aportar. Vemos que se llevan todo y como que no devuelven nada a la provincia. Eso por ahí más o menos estuvimos hablando ahí en el grupo. Ujú. Bueno, Bien, bien. Que de hecho en un momento dice, ¿no? Esto de impacto cero, ¿no? El video lo dice así con esas palabras, impacto cero. No, hay que preguntarse a ver si en realidad hay impacto cero, o sea, ¿no? Es Ujú. bastante para hablar de eso. Bueno, otro grupito, En el grupo 2, ¿quién no nos sé si se queda? escucha. Sí, se escucha Bien. bien. Nosotros en el grupo 2 volvimos a ver el video. Y bueno, también era sobre lo que hablábamos, era de que para la publicidad está todo perfectito, muy bien, como un proyecto súper armado, y, y que después en la realidad las cosas no salen así, porque nosotros sabemos de que han habido desastres ambientales acá en relación a Vaca Muerta, y que se lo sigue como publicitando como que es algo muy bueno y no se tiene en cuenta, por ejemplo, que en Sausal Bonito ya se produjo el sismo número 11, eh, que se han contaminado aguas, que hay, han habido derrames de petróleo que no han salido en ninguna noticia y que sabemos y que la gente lo ha visto y que no sale en ningún lado, que en la situación en la que está el país, entonces decir que van a haber fuentes de trabajo y demás, entonces la necesidad, vuelven a jugar con la necesidad de la gente, que obviamente necesitan el trabajo y van a estar de acuerdo, pero bueno, el impacto ambiental que va a tener seguramente, porque hasta eso se puede asegurar, porque se sabe que no hay una regulación sobre los desastres ambientales, que el Estado no se preocupa por esos controles, es como que no pasa nada, y sabemos que hay cosas que pasan y que a nadie le importa, ni la población, ni los que viven alrededor, y que siempre prometen como que, bueno, nos va a salvar, y resulta que esto que decían los compañeros, de que después
no se ve ni en educación, ni en salud, ni en las rutas que son un desastre. Bueno, es como que perjudica más y bueno, ¿quiénes son los que están encargados? Y el Estado y la empresa terminan llenándose los bolsillos unos pocos y haciendo desastre en el resto. Y ya por más que sea lindo el proyecto y que quieran publicitarlo como algo ejemplar, ya sabemos nosotros que no es bueno, que ocasiona desastres para la gente, para el ambiente en el que vivimos. Bien, bien. Sí, y por añadir, también soy del grupo, Ujú. pensando, ¿no?, cómo se endulzan los oídos en relación a la propuesta, pero sin mencionar que se extrae a través de fracking, y el fracking utiliza mucha cantidad de agua, y eso, agua dulce, con la que no contamos demasiado. O sea que, bueno, hay que tener en cuenta eso, que es lo que no se dice, básicamente. Y Bien. además que, teniendo en cuenta que en muchos países el fracking está prohibido. Ujú. ¿Y de Bien. qué lugar, no es cierto, se obtiene el agua, ¿no?, para ese fracking? ¿Cuál es la cuenca, no es cierto, de dónde se saca? O sea, y fíjense cuántas cosas para problematizar y para poder ir vinculando y relacionando a los problemas que tenemos en nuestro entorno más cercano. Ahí hablaban de Sausalbonito, lo de los sismos, la falta de gas en ciertos lugares de la provincia, ¿sí?, la falta de agua que hay en muchos lugares. Entonces, fíjense cómo, y después decimos, tenemos, bueno, este proyecto de Vaca Muerta que necesita como 25 piletas olímpicas de natación de la cantidad de agua que se necesita para las perforaciones por fracking, ¿no? ¿Y de dónde se obtiene esa agua? ¿Mm? Y esa cuenca de donde se saca esa agua, ¿qué abastece? ¿Qué provincias, qué lugares de nuestra provincia? O sea, ¿qué lugares, parajes, departamentos abastece en nuestra provincia esa cuenca, ¿no es cierto? O sea, fíjense cómo hay un montón de cuestiones para poder problematizar en función a todo esto, ¿no? Esto del desastre ambiental, qué pasa con los suelos, qué pasa, ¿sí? Ustedes mismas lo van diciendo y es súper interesante que se pueda llegar a hacer un análisis, así que de alguna manera puede surgir desde algún proyecto también escolar para poder problematizar estas problemáticas, redundando la palabra, ¿no es cierto? Bien, ¿algún otro grupo que nos esté faltando? Faltaría uno solo, ¿Cuál nos falta? A ver. el uno. Nosotros del grupo 1, Ujú. para sumar a lo que ustedes iban diciendo también esto de que veíamos los cambios en cuanto al ambiente, en las perforaciones, pero también veíamos cómo estas empresas se van instalando en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos muchas empresas en la meseta y cómo esas empresas que se instalan ahí van también modificando el ambiente en cuanto a la fauna, en cuanto a la vegetación, porque se van como corriendo de esos lugares porque se van apropiando las empresas. Veíamos también en el video como que lo presentan como que es algo súper novedoso, que no hay riesgos, cuando todos sabemos que, más nosotros que vivimos acá en Neuquén, todo lo que conlleva, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en mi caso yo he vivido toda la vida acá en Neuquén, y antes los ríos eran súper cristalinos, y hoy vamos al río y vemos que son oscuros, y esto tiene que ver todo con el tema de las contaminaciones, de los fracking, como en ciertos lugares ahora, digamos, hay, por ejemplo, sismos y que tienen que ver con esto de los movimientos en el suelo que van generando también estos procedimientos que hacen con el petróleo. Ujú. Hablar de esto de cuestión del progreso, pero progreso ¿a qué costo? A costo de tanto. Se pierde más de lo que se gana. Ujú. Bien. Sí, además veíamos esto de la necesidad de poder buscar energías alternativas que no sean solamente los hidrocarburos. Bueno, y decíamos, ¿qué pasa? O son más costosas o no son tan redituables, quizás hay algo escondido ahí, porque sabemos que por muchos años más el petróleo se va a ir acabando. Está bien que hay muchos derivados que se sacan del petróleo, en este caso, pensando más en el video,
pero también el hecho de pensar otras energías alternativas, otros combustibles que no sean tan dañinos al medio ambiente. Bueno, y esas serán tareas también son decisiones políticas, son cuestiones que tienen que ver con otra política y otra idea de defensa del planeta, de protección de nuestro planeta, porque esas escenas apocalípticas que a veces vemos en el cine, creo que no están muy lejos de que nos pasen. Sí. Tal cual. Yo decía la otra vez que cuando uno ve películas que son del futuro, o sea, nada de lo que es pensado en el futuro está creado de la nada, sino que se crea desde un presente, ¿no? Por eso es ese ligazón presente-futuro que nosotros tenemos que ver, pasado, presente, futuro, ¿no? En lo que sería la disciplina histórica, porque está todo entrelazado y tenemos que ver en perspectiva. Y la idea es esa. Este, la verdad, muy bueno todo lo que están diciendo, chicas. Acá Y Gianna, que no sé si es Gianna o creo que tiene otro nombre acá en el chat, dice, habría que hacer una contrapublicidad y como que esta publicidad, la opinión pública es importante y por eso tiene tanto, hacen como tanta... Bueno, no se nos adelanten tanto a la tarea. Por eso, viste, ya la idea, la idea de la Bien, bien, sí, salvación bien como ahí. ya Bueno, viene. ¿algún otro aporte que quieran que no se pierda y que quieran comentarlo? Sí, respecto a lo que hablaban recién del agua, otra cosa que además de la cantidad de litros que utilizan, es en la primera inyección donde ponen químicos y el agua sale irrecuperable, ellos la vuelven a inyectar en los sumideros, en los pozos en desuso, en los pozos viejos en desuso, vuelven a inyectar esa agua. Y eso es permeable a las capas subterráneas. Entonces queda ahí por mucho tiempo y va filtrando todos esos químicos que no encontraron la manera de limpiarlo. Y además, como son grupos económicos instituidos que tienen intereses, no quieren dejar surgir a las energías alternativas como la eólica o la solar, Claro. porque hay mucha gente que tiene intereses económicos armados, y como la farmacia, los grupos farmacéuticos, no quieren que encuentren la cura de algunas enfermedades porque se termina el negocio. Por ahí, esa es la propuesta que podríamos generar como docente, poder poner en énfasis la energía eólica, la energía que no daña en el medio ambiente y bueno, contraponerlo a lo que está pasando, que es lo que es Vaca Muerta, ¿no es cierto? Y su contaminación. Ujú, ujú. Bien. Igual, perdón, con respecto a eso, se buscan energías alternativas, pero por ejemplo, en la zona donde yo vivo, se pueden utilizar paneles solares. Pero ¿qué pasa? El costo de comprar todos los paneles, todo lo que, la batería y todo lo demás es inalcanzable. Entonces, te dan como una energía alternativa, pero los costos para implementarla son muy altos, entonces la gente no puede acceder a eso. Sí, Lo mismo pasa, por ejemplo, tienen un tiempo en por donde eso, que duran y que después hay que volver a generar el costo para poder cambiarlos, ¿no? Tiene, sí, claro, todo. y por comprar eso todo eso sale muy caro. claro, por eso hay que impulsar políticas que puedan uno tener el alcance a ese tipo de cosas, porque estaría genial, contribuiría desde la política pública a que nosotros usemos otro tipo de recursos. Pero como la política pública está ligada a lo que es Vaca Muerta, no lo va a hacer. ¿No es cierto? Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿quieren que les comparta el otro videito, chicas? ¿Dicen? Sí. ¿Compartimos el otro? Dale, ¿vas vos o voy yo? Ahí.
El sonido, Laura. Volvé a ponerlo. Laura, no se escucha, volvé a poner el videito. No escucha. ¿Está Laura? No la veo. Se lo estarán. Laura no está. ¿No se escucha? No se escucha, Laura, volví a ponerlo. Ay, qué raro, pará. No se escucha, está mudo. ¿Querés ver si lo puedes compartir vos entonces, Vero? Porque tengo todo el Ajá. audio. Dale. Silenciado. No, pero no tengo silenciado yo, no sé, pues yo lo escuchaba, pero no sé por qué no. Dejo de compartir y fíjate A vos, ver. Vero. Dale. Chan. Tengannos paciencia con esto. Siempre pasan estas cosas. Es ley de Moore. Siempre nos pase. Hay siempre que tenerlo presente que va a pasar porque A ver. A ver ahí si se escucha. no sale ¿No el se audio. escucha? No ¿No? sale, no. No Ahí se mandé escucha. al Porque chat yo sí diciendo escucho. abajo cuando se comparte, dice Share Sound y ahí tienes que darle clic para que se escuche. ¿A dónde? Bueno, de todas maneras, lo A ver, podemos seguir espera. pasando así Porque después yo. que cada uno cuando ¿A lo dónde compartimos. decías? Sí, o que alguien lo lea. Porque Cuando sí, se porque en realidad comparte. de fondo tiene una música como de alerta. No es que nadie habla, ¿no? Entonces, más que nada es seguir la lectura del video. Si vemos que no Bueno, podemos hacerlo, lo porque pasamos así. no me da. A mí No me da la aparece opción. como que sale el sonido, Sí, entonces no sí, sí, sé. a mí también me aparecía. Pero bueno, pongámoslo de nuevo, Vero, así sin sonido. Y después cuando le compartimos el link, ustedes lo van a poder escuchar seguro con el sonido. ¿A dónde decías vos que alguien dijo dónde había que ponerle? Cuando se comparte, cuando se pone compartir pantalla abajo, fíjense que aparece el Share Sound. Compartir sonido. Ah, ahí está, a ver. Ahí lo pongo. A ver, que espera, dejo de compartir yo, no lo encuentro. Dale. ¿Dejaste de compartir? Sí. A ver, ahí. Todavía no. Ahí está. Ahí está. No sé Bueno, qué pasa. esto es. ¿Salió ahora con el Sí, salió con sonido. sonido? Bien, Parte de. Se vio perfecto y se ¿se vio escuchó bien? perfecto. Bueno, nosotras Por lo igual menos, sí. lo subimos a la plataforma, o sea que si alguien tiene abierta la plataforma, ahí van a estar los 3 videos que nosotros vamos a pasar. Nosotros ahora también Pero vamos a Laura compartir uno. ¿Qué son hora es? 19:30. Bueno, pero rapidito, sí es cortito, ¿Vos sí? la simulación. 5 Sí, es minutitos. una, a ver, comparto. Yo lo puse en el chat ahora y las preguntitas. Bueno, es lo que, no sé si ahí están viendo,
Esto lo que ustedes van a ver acá es una simulación que se creó de un hipotético derrame de petróleo en este lugar de Punta Colorada donde se quiere construir este puerto, ¿no es cierto? Muestra cómo sería ese posible derrame, cómo quedaría atrapado en las costas, ¿no? Y cómo tardaría bastante tiempo en poder eso salir a mar abierto, porque justamente este Golfo San Un golfo. Matías es de muy poco recambio de agua. Por eso vieron que los que conocen y han ido a las playas de las grutas y demás son aguas que son muy cálidas. Justamente es eso porque el recambio de agua es muy lento, se produce muy lento. Entonces el agua queda como atrapada en ese golfo y por eso es esa temperatura tan cálida, ¿sí? Ustedes si se ubican acá, toda esta zona, todo ese golfo es, no sé si ustedes ven mi flechita ahí por acá donde están las grutas. ¿Sí? Ujú. O sea que fíjense, toda esa zona, fíjense las costas, cómo quedarían y cómo tarda eso en poder hacerse ese recambio de aguas en ese lugar, ¿sí? Bueno, eso era más o menos mostrarles esa simulación que se creó a partir de un hipotético caso de que en esa zona haya un derrame, ¿sí? A causa de este proyecto, ¿no? De YPF de Vaca Muerta. Así que bueno, esos eran los videitos que nosotras queríamos que vean después de haber visto esta publicidad de YPF y poder darles otras preguntitas de análisis, ¿sí? En función a ese video, que son las siguientes. Ahí les comparto para que las puedan anotar. Serían estas. ¿Sí? A partir de ese video de Greenpeace y de la simulación, ¿sí? Pensar, analizar cuáles son las primeras ideas, no sé, bueno, las primeras ideas que les surgieron a ustedes en primer lugar sobre lo que vieron en esos videos y cuál sería el punto de equilibrio, si existe posibilidad de lograr un equilibrio, ¿sí? Y todas las cuestiones que puedan surgir en ese debate que ustedes tengan ahora, ¿sí? No sé cómo lo vamos a organizar, lo hacemos en general acá, o lo alcanzamos a mandarlas un ratito a sala. Está silenciada, a ver. No, yo sí, viste que demoran hasta que se organizan, no sé si llegamos después a compartir el trabajo final. Claro. Podría ser, estaría bueno que alguien bueno, algún grupo comience y pueda decir alguna cuestión en relación a la consigna que hemos dado, a las dos consignas, para Claro, después de ver el hacerlo más video, dinámico y poder después trabajar sobre el trabajo final. Tendría que dejar la pregunta en vista para que claro, desarrollemos dejarlas el ahí análisis. a la vista el A las power, preguntitas. y ahí Claro. vamos charlando. De animarse a hablar. Sí. Acá ya nos conocemos todos. Esto de ver cuáles son las primeras ideas que surgen después de ver el video, en contrapunto del video de YPF, ¿no? Y si creen que hay un punto de equilibrio, se podría encontrar o no. A mí me surge como preocupación, porque si eso Bien. se llega a implementar, afectaría mucho a la flora, fauna marina, como decía ahí, y bueno, toda la parte de los humanos que nosotros nos vamos a las grutas, ya eso también, pero más que nada la flora, la fauna marina, la verdad sería un desastre, una catástrofe atroz. ¿Y cuál sería el punto de equilibrio? No se me ocurre, pero... Y quizás por ahí el punto de equilibrio sería a que puede ocurrir como no puede ocurrir. O sea, Es por que ahí yo se creo me que ese ocurre. punto de Más equilibrio de nosotros gastar.
no somos las que lo podemos llegar a pensar, porque no tenemos idea sobre eso. Ujú. Para mí, en cierto punto, una de las primeras ideas que se me viene es que nosotros mismos nos sacamos tanto nuestra vida sana como lo que nos puede hacer feliz. No sé si hemos tenido la oportunidad de viajar, o por lo menos a mí que me gusta el mar, llegar, escuchar las olas, ver las floras, la fauna, conocer las costumbres, y pensar que eso mismo uno lo va a quitar o lo podemos perder por otra acción, es como que en cierto punto te estás hasta sacando tu felicidad, o en este caso lo hablo personalmente, que me gusta mucho el mar. Ni hablar de esas especies que es su lugar de apareamiento, de reproducción. Después nos quejamos con que hoy ya se están extinguiendo, pero seguimos siendo nosotros los causantes de eso. Ujú. Porque justamente ese lugar, por las temperaturas del agua, es por las que van muchas de las especies a reproducirse, como la ballena franca austral, que les decía en el video, que de hecho es un monumento natural, la ballena franca austral, ¿no? Es pensar en un montón de cuestiones que sí, que se alteran de manera muy, es muy impactante Y para esas volvemos al costo especies. de qué, porque puede llegar a haber el equilibrio, pensarlo desde otro tipo de energía, desde otro tipo menos corrosiva, que sabemos que quizás se puedan desarrollar. Como decía la compañera, no sabemos la totalidad, pero si uno se pone a analizar, ahí una compañera escribió en el chat. Ujú. ¿Quieren que deje de compartir? Porque ya más o menos tienen idea de las preguntas para ir debatiendo. ¿Quieren que deje de compartir así nos podemos ver? Sí, estaría buenísimo. Porque si no, no nos vemos todos. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Qué le Sí, después generó? por ahí ver el tema de cómo lo presenta el video que vimos recién de Greenpeace, lo presenta todo con negro, oscuro, y después veíamos que el DPF era súper claro, colores claros, o sea, cómo también juegan con la tonalidad de colores para hacernos ver, digamos, para que impacte. Ujú. Sí. Lo que me llamó la atención es la segunda pregunta y la tercera. ¿Se busca un punto de equilibrio para que pueda lograrse lo de vaca muerta y a la vez no afecte el mar? ¿O buscar otras alternativas ecológicas que puedan, como decía la compañera recién? No sé si va por ahí. Ujú. Susi, Para estás poder entender la con pregunta. silencio. Estás Hola. con silencio. Ahí está. Ahí está. No, preguntaba, vos estás proponiendo que esa energía no sea exportada vía mar como alternativa. A eso va la pregunta. Sería que se proponga otras vías alternativas para que no afecte el mar. Puede ser. Esto igual de lo que decías vos, Julia, interpreté como de poder optar por otro tipo de energías, eso es lo que entendí, ¿no? Y no por ahí a partir de gas y de petróleo, o podría optar de otras energías, no sé si te referías a eso. No, era para entender la pregunta 2 y 3, porque hablaba sobre buscar un punto de equilibrio y la tercera no me acuerdo muy bien, pero se refería a eso va, a ver si uno puede encontrar un punto de equilibrio entre lo que es el proyecto de vaca muerta, lo que quiere implementar, y el resguardo de la flora fauna del lugar del Golfo San Matías.
o sea, si podemos encontrar un punto de equilibrio entre esas dos cosas. A eso Claro, se se refiere la podrá. pregunta. Esa es Claro, mi... se podrá, se pone en de- tensión la pregunta. Claro, Volviendo a esto de que en un momento hablaba de Vaca Muerta, el proyecto Vaca Muerta es ese impacto cero. O sea, ¿hay impacto cero? O sea, desde el vamos, no, nada tiene un impacto cero, ¿sí? Ni siquiera no sé, una represa hídrica en un río, o sea, obtener energía a partir de la corriente de un río, porque yo a ese río voy a tener que estar de alguna manera modificando algo. ¿Sí? Y yo en ese río puedo tener especies nativas de ese río que van a ese lugar a reproducirse. ¿No? Entonces yo de alguna manera voy a estar alterando a esa fauna, ¿sí? O a la flora de la cual se alimenta esa especie, que puede solamente darse en esa parte del río, ¿se entiende? O sea, hay que tener un panorama bastante amplio para poder entender de que nada tiene un impacto cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos propone la Ley de Educación Ambiental integral? Integral, pensar en otras formas de energía, esto que sucedió en un primer momento con el video de YPF, reemplazar esas, optar por otras formas de energía, que está muy bien lo que vos dijiste, Julia, de que son energías que también son muy costosas poder alcanzarlas, que tienen que ver con cambios de políticas, o sea, toda una cuestión de trasfondo ahí muy importante, ¿sí? Pero que nos invita a pensar en este desarrollo sustentable que habla esta educación ambiental integral, ¿no? Entonces hay ahí muchas tensiones que se ponen en juego, esto de cuestiones políticas, cuestiones económicas, de intereses, ¿no es cierto? Que bueno, que hay que llevar a replantearse un montón de cuestiones. Fíjense que bueno, ahí hablamos de Vaca Muerta, lo llevamos al Golfo San Matías, pero también hablaban de las filtraciones que hay en los oleoductos nomás acá, en la provincia, enterrados, o sea, que también afectan a las napas de aguas subterráneas, ¿sí? O sea, ahí es como algo bastante amplio para poder pensar, ¿sí? Nada tiene impacto cero, nada, ¿no? Nomás que a veces es necesario poder conocer un poco más sobre no solo sobre nosotros nomás y nuestros intereses, sino sobre las especies. El otro día salían las noticias en Anielo un ejemplar que se conoció, que se vio por primera vez en el campo, ¿no es cierto? Salían las noticias, no sé si ustedes lo vieron, yo no me acuerdo en este momento cómo era el nombre de este ejemplar que se había visto por primera vez. Y una bueno, lagartija, fíjense, creo. no, Una antes laga- de eso, era una Ah, especie de topito, de topo. ah, Rosado, ah, tipo rosado. Sí, rosadito. ah, Sí, no sé, que por ahí leía la noticia ¿no es cierto? Con Pensaba, esta musaraña. especie probablemente sean, que siempre hayan estado, pero que ahora se encuentran en la parte, uno las puede ver, porque quizás su hábito no era de donde se encontró ahora. Y con el impacto que hay ambiental, estamos cambiando todo el hábito natural, estamos alterando todo eso en ese entorno natural de las especies, y que de alguna manera después vemos esto, ¿no es cierto? Se encontró esta especie tan rara y parecía una especie de topo que viven subterráneos. Y bueno, ujú. fíjense con el tema del fracking, de todos los temblores, de todas las cuestiones que suceden debajo en las capas subterráneas, ¿cómo alteramos eso? Porque no es que el suelo y nada más, o sea, hay toda una cuestión de vida importante, ¿no? Que a veces nosotros no tenemos ni idea de que existe o no le damos esa relevancia, esa importancia. Entonces, hay cuestiones que, bueno, mira, apareció, pero no es que nunca estuvo, pero algo estamos alterando, que esto está sucediendo y se está viendo, ¿no? Entonces, qué importante por ahí esto pensarlo como problematizaciones para nuestros estudiantes también, ¿no? Poner en tensión Sí, estas no cuestiones. solamente lo que afecta a la vida de la flora y fauna del lugar, sino que también a la afectación que por ahí no lo vemos muy a la vista, que es al ser humano también. Porque acá cerca de casa hicieron fracking y Ujú. está muy cerca de lo que es la ciudad de Plotier. Mi mamá tiene un montón de gallinas
Cuando hicieron fracking, mi mamá, antes de que hicieran fracking, mi mamá extraía agua de pozo, ¿sí? Ujú. Hacían el calado en la tierra. Cuando empezó a extraer, después de que hicieron fracking, a unos pocos metros, unas pocas cuadras de casa, mi mamá empezó de ese pozo de agua que sacaban con bomba, empezó a salir un líquido viscoso. Los primeros líquidos que salieron de ese pozo los tomaban las gallinas. La gallina, una de las gallinas, tengo unas fotos, tuvo un pollito con 3 secciones de una pata. ¿Mm? Sí, Y ahí vos ves que la napa de agua fue contaminada y tuvo ese alcance. Imagínate si tuvo en una gallina lo que va, que fíjate, acá claro, estamos fíjate el cerca del alcance río Limay, genético. lo que Ujú, puede llegar al río Limay que está acá cerca de Plotier. Ujú. tal Porque cual. ahora mi mamá dejó de usar esa extracción por esa situación. Mm. Y hablando hace poco con un abogado, también me comentó de una vecina que también le empezó a salir en la red de agua un líquido viscoso por la perforación, ¿sí?, de una base que está cerca. Está muy Mm. cerca, se están dando muy cerca los fracking cerca de las ciudades. De las Y es poblaciones. Ujú. preocupante cerca de la población, pero tan cerca. Entonces eso nos afecta a nosotros como seres humanos, porque por ahí les afecta a los animales, pero no sabemos en cuál grado o cuál medida nos está afectando a nosotros como seres humanos al tomar el agua del río Limay. Ah. Más allá que también nos bañamos allá, llega el verano y todo el mundo se va al río. Mm. Tenemos también la parte de todos los desechos cloacales que están ahí al lado también, que se desechan supuestamente con un tratamiento, ¿no?, Ah. para que vaya al río Limay. Y nosotros tomamos mediante red de agua todo eso. Es- Así que eso. Pero bueno, generalmente uno cuando lo va a tratar en la escuela, siempre lo primero la flora, la fauna, obviamente si lo tratamos de relacionar con lo que está pasando acá, hay muchas cosas, hay muchas cosas que nos están haciendo ruido acá cerca. Y está bueno analizarlo, porque a la larga a lo mejor podemos concebir o podemos detectar que algo está pasando y podemos tomar medidas que a lo futuro no nos afecten demasiado, como esto de fomentar la energía eólica, otros usos alternativos qué sé yo, de derivados del petróleo, los autos eléctricos, ¿sí? Ujú. Tal Pero cual. bueno. Bueno, un poco creo que estos videos que pasamos, las consignas que promovimos, también tiene que ver para que ustedes puedan seleccionar, ¿no es cierto?, en el trabajo final, una temática que esté cerca, digamos, que sea cercana territorialmente, para poder ser analizada de manera mejor, ¿no es cierto?, más profunda. Quizás uno puede también hacer actividades en los sitios, en los lugares, ¿sí? Veíamos cómo el aprendizaje a través de la experiencia promueve mejores conocimientos, mejores aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, pensando en todo esto, en esto que vos decías, por ejemplo, Plotier, donde se está haciendo el fracking, donde han habido situaciones como, por ejemplo, qué sé yo, de contaminación del agua, de los pozos. Bueno, ahí nosotros tenemos que empezar a preguntar, ¿sí?, cómo saber esa afectación del agua,
cómo seguir investigando, qué podemos promover no solamente dentro de la institución del aula, sino también el afuera, cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, ¿no? Para empezar a trabajar y generar acciones para poder buscar un punto de equilibrio, ¿no? Porque lo que veníamos diciendo es cómo a través de estas propagandas se van generando y se va explotando las necesidades de la gente, que es el trabajo, la falta de trabajo, y cómo nos están prometiendo un progreso, un desarrollo que sabemos que no lo vemos y que queda solamente en manos de algunos, digamos, el fruto de esa riqueza. Y si todo vale por una mejora económica, pero la mejora económica ¿para quiénes? ¿Quiénes la promueven? El Estado. ¿Para quién genera políticas? O sea, son todas cuestiones que entran, ponen en tensión situaciones problemáticas que son sociales y que son ambientales y que tienen que ver con cuestiones económicas y que tienen que ver con cuestiones culturales. Y bueno, la idea es que trabajar desde el aula para generar algún tipo de acción de visibilización de estas problemáticas para poder seguir trabajándolas y poner en conocimiento a las familias, al barrio, a la comunidad, ¿no? Un poco sería en esa línea. Bueno, acá yo estoy compartiendo lo que es el trabajo final que le estamos pidiendo, que como fecha límite les estamos poniendo el 12 de octubre, justo, pero esta fecha es límite, o sea, si ustedes lo terminan el 5 o lo suben antes, mucho mejor, porque en base a cuando terminemos y cerremos todas las instancias evaluativas es cuando podemos mandar el listado con el aprobado, digamos, para que ustedes puedan tener la certificación antes de fin de diciembre, ¿no? Así que ustedes en la medida que tengan el trabajo final en grupo terminado, lo van subiendo. El trabajo está bastante detallado en cuanto a lo que pedimos. No es necesario que tomen la problemática de vaca muerta, sino ustedes pueden seleccionar alguna problemática ambiental que se dé en el contexto cercano, o algo que ustedes quieran trabajar con su grupo de alumnos y alumnas, ¿no? Lo pedimos en un formato de proyecto para que ustedes puedan elaborarlo no como una secuencia, sino como un proyecto. Y teniendo en cuenta distintas las cosas que fuimos trabajando, los contenidos que van a trabajar, la ley de educación ambiental, los diseños curriculares. Les pedimos que suban una foto de lo que van a trabajar y digan dónde se encuentra, por qué seleccionaron, y este breve comentario apunta a como a una fundamentación de por qué están eligiendo este recorte del contexto. Ya hemos visto que no se puede trabajar toda la inmensidad, sino que van a trabajar puntualmente algo concreto. Identificar el problema, enunciarlo, cuál es el problema, poner qué contenidos, desarrollar una red de contenidos que van a trabajar. Laura, ¿algo que quieras acotar de lo que No, vamos esta red de hablando? contenidos que de alguna manera organiza, ¿no es cierto?, lo que queremos trabajar, nos organiza, nos pone en la situación, entonces vamos determinando a ver qué contenidos vamos trabajando, dentro de qué dimensiones, ¿sí? Esto que ya estuvieron ustedes, por ejemplo, que lo practicaron bastante bien en
en el foro de Avatar, por ejemplo, pero ahora con el Claro. problema de ustedes. ¿Mm? Esto de formular preguntas, porque las preguntas también nos ayudan a organizar lo que queremos que los nenes y las nenas aprendan. Y estas preguntas tienen que ir más allá de que se contesten por un sí o por un no. Esto de se problematiza, de tratar de buscar preguntas problematizadoras o preguntas que describan una situación, pero no preguntas que se puedan contestar con un sí o con un no. Claro, estas preguntas que sean abiertas, preguntas abiertas, ¿no? Que no sea ir al libro, responder, que la respuesta está en un párrafo, ¿cierto? Bueno, y esto de también, antes estaba escrito que es necesario para empezar a desarrollar una problemática, Gianni levantó la mano, ahora te doy la palabra, que ustedes estudien del tema, ¿no? Porque uno no puede enseñar lo que no sabe, entonces como primera instancia hacer, si voy a trabajar sobre basurales, si voy a trabajar sobre vaca muerta, estudiar para ver después cómo voy a llevar esto a nuestros alumnos y alumnas de acuerdo a su edad, ¿no? Cómo va a estar esto secuenciado de acuerdo a la edad, si va a ser para nivel inicial o para primaria. Después hay unas O por preguntitas. ahí elegir la temática y animarse a hacer esta complejidad, ¿no es cierto? Esta articulación entre los niveles, por eso lo habíamos planteado que trabajen entre el nivel inicial, que hayan de los dos niveles para poder darle esa continuidad, o sea, anímense a pensarlo. Creo que lo pedimos, estrategias, Ujú. cómo piensan que se podría articular la propuesta en ambos niveles y cómo se podría complejizar, después Sí. qué recursos y materiales van a utilizar. Ahí, Yani, ¿vos qué querías preguntar? Quería Antes de que se preguntar nos si el grupo puede ser de 2 o tiene que tener más integrantes. Y lo ideal sería que sean de más integrantes, 5 por lo menos, pero bueno, no. ¿Cómo son los de dos? ¿Son inicial y primaria? ¿Están los dos niveles ahí? Sí, los dos. Los dos niveles. Bueno, Ujú. no es algo restrictivo, siempre ponemos como que si hay más integrantes y todos participan es más rico, pero si no se llega a poder porque tienen distintos tiempos y distintas formas no encuentran los espacios, no está Sí, mal que lo hagan de a dos. lo pueden Mínimo de a hacer. dos, digamos, como lo mínimo sería de a dos, hasta 5 estaría muy bien. Ujú. Bien, ¿Alguna gracias. otra? Esto va a estar subido mañana y vamos a poner un foro que es de dudas de este trabajo final, porque si plantean alguna duda, nosotras lo contestamos y queda abierto a otros que puedan leerlo y capaz que es la misma duda. Así Ujú. que si tienen alguna pregunta ahora, nos la pueden hacer y si no, queda subido mañana el trabajo final y un foro de consulta por cualquier Y instancia. también hay una carpeta con materiales de lectura que son ampliatorios, ¿sí? Uno que tiene que ver con secuencias, una ficha de cátedra que tiene que ver con secuencias didácticas, por ahí la organización, por ahí puede ayudarles. Y en los materiales optativos, por ejemplo, hay un documento de una revista Eureka, me parece que habla sobre enseñar en otros contextos, o sea, salir del aula, esto de que planteamos en el primer Padlet de presentación, no sé si se acuerdan, sobre romper los muros de la escuela, que Susana también les mencionaba recién, animarse a pensar en propuestas, estrategias que tengan que ver con eso, con salir del aula, no sé, ir a encuestar a los vecinos, hacer entrevistas, ir a museos, bueno, utilizar los recursos naturales, los parques, los monumentos naturales, o sea, de los lugares, o sea, animarse a proponer otras estrategias de salir del aula para conocer sobre esas problemáticas bueno, que van a elegir trabajar. ¿Mm?
¿Y qué más? Y, Bueno, y de eso. y de encontrar un punto de que no sea todo tan pesimista, sino de qué pequeñas prácticas podemos llevar adelante para transmitirle a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Esto de encontrar sí, siempre hay algún punto de lo que podemos hacer, porque si no ya estaría todo perdido, ¿no? Hay algo, siempre podemos hacer algo para contribuir a no seguir contaminando o a que esto pueda cambiar, ¿no? Eso está buenísimo, porque sería que la función nuestra como docentes llevarlos a canalizar, a pensar propuestas que puedan ser favorecedoras para el medio ambiente. Está Claro, que buenísimo. tiene que ver justamente con esto de la elaboración del proyecto. Cuando nosotros trabajamos en elaborar un proyecto, hablamos de dos planificaciones que se van dando. Primero, la planificación que el docente tiene que realizar, ¿sí? En función a ese proyecto, pero después hablamos de una planificación que es la que se va dando en el aula con los mismos estudiantes. ¿No es cierto? Esto de trabajar con diferentes roles, ¿sí? A partir de esta pregunta que nace de la necesidad de conocer de los estudiantes. O sea, hablamos de esas dos planificaciones que tienen que estar. O sea, tener en claro esto que no hacemos algo por hacer, por llenar un espacio, sino que tiene que tener esa intención y se tiene que ver reflejada en esas dos planificaciones del proyecto, tanto la docente como la planificación del proyecto en sí con nuestros estudiantes. Así Bien. que bueno, también podemos subir algo orientativo sobre proyecto, trabajo proyecto. Estos son cosas, materiales que les pueden ser útiles para poder ir trabajando en esta propuesta. Eso estaría genial. Yo tengo Bueno, una duda. ¿El trabajo se hace con el grupo que ya estábamos o se vuelve a hacer un grupo nuevo? No, pueden hacerlo, pueden mantener el grupo que ya estaban trabajando. Sí, sí, lo pueden mantener a ese mismo grupo. digamos, hay gente que todavía no tiene grupo, Hay gente que todavía estaría no tiene bueno grupo, ¿cierto? que se pueda sumar a algún grupo. La idea es no trabajar solo, siempre por lo menos que sea de duplas, y si son de 2 niveles mejor. Los grupos, si no son cerrados, si ustedes ven la necesidad de incluirse en otro grupo, tampoco habría problema, pero sí que trabajen en grupo. Sí, nosotros vimos lindas producciones de los grupos que ya estaban conformados trabajando en el foro, como dijimos en un principio, así que el que quiera seguir en ese grupo trabajando nos parece que sumamente Está bien. enriquecedor, porque notamos fueron muy ricos esos debates en el foro, y me parece que si lo quieren sostener lo pueden hacer, como dijo recién Vero, sí. Sí, tal cual. Sí. Bueno, no sé si tenés otra pregunta, Gianna, o te quedó la manito levantada. Y si No, no, me quedó la Perdón, mano. no sé cómo la bajo. Bueno, listo bueno, ya entonces. sabemos que no. No, que no Ya está. está. Bueno, chicas, Igualmente, sí. vamos a contactar a las compañeras que quedaron sin curso para ver si las sumamos con nosotras. Con el Sí, hay Bueno, grupo. muy gente que bueno. estaba sin grupo. Ahí en el foro del armado de grupo están los contactos, todo, así que las Sí, invitamos a que sumen así gente. éramos un grupo de dos, éramos una pareja. Era una Bueno, pareja. Bueno, muy bien. bueno, si no hay más preguntas, Nos despedimos, nos seguimos escribiendo por la plataforma. Ante cualquier duda, no dejen de consultar. Y acuérdense de que si no participaron en algún foro, había un foro que era individual, había una presentación. Si no fueron a alguno de los encuentros, también participen del foro para acreditar. Y bueno, nos seguimos escribiendo sí, por la plataforma. la fecha límite, acuérdense que va a ser al 12, la entrega del trabajo final y de todas las participaciones. Ya después de ahí vamos a cerrar, ¿sí? Y hay quien me pregunta si se tiene que llevar al aula la propuesta.
Y plantéenla, o sea, nosotros no le pedimos el requisito de que sea la propuesta ya llevada al aula, pero sería lindo, interesante plantearla con una intención de en algún momento poder llevarla al aula, ¿sí? Después, si la Pero llevan no al es aula, nos requisito, muestran. obvio, Si obvio, pero llevan no es al aula, requisito para nos muestran y suben fotos con el proyecto. Entonces, por lo menos de alguna actividad que hayan Bueno, arrancado. Sí, invitarlas, recordarles que va a estar ese encuentro presencial de cómo resignificar desde el campo del ambiente los actos escolares. Una propuesta posible, la idea es invitarlas y construir entre todos propuestas para que los actos escolares no generen en los docentes incomodidades, sino todo lo contrario, que sea una instancia donde se pueda enseñar, aprender y disfrutar. Este taller se va a dar el 29 de septiembre en Cutralcó, así que las que puedan ir van a tener una constancia de participación por si se tienen que pedir el día, y está arriba en el chat, estaba el link para acceder si alguna quiere anotarse. Y ahora sin sin más, nos vamos a despedir y las dejamos para que terminen el día que debe haber sido muy largo. Bueno. Muchas gracias a Saludos. ustedes.